Primero de los títulos tiene que ver con la reforma laboral. Ayer se conformaron comisiones, escándalo clásico, lamentablemente, de la berretada de un sector de la política argentina. Veremos qué pasa hoy. Debería haber debate dentro de las comisiones. El gobierno aspira antes de fin de año a tener por lo menos media sanción de la reforma laboral a través del Senado. Segundo título. Ayer lo contamos hace un ratito. Ayer el gobierno decidió a través de la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, intimar a la AFA por un lado, a la Superliga por otro, para que explique algo así como 450 millones de dólares en total de gastos puestos en los balances de los últimos años. Hay como 7 años de balances donde están los gastos puestos, pero no están especificados de qué se trata. Por ejemplo, gastos varios. Y te aparecen allí 20 o 40 millones de dólares sin especificar exactamente de qué se trata. Recuerden que también Arca, aparte de la causa Surfinanzas, está también demandando a la AFA por aportes y contribuciones no realizados en los últimos, creo que son 10 años. Tercer título. Bueno, el Parque de los Alerces, lamentablemente los incendios continúan, ya llevamos más de 270 hectáreas. Lo único, si querés como aclaración positiva sobre este incendio que es devastador en una zona donde las especies que están quemándose lamentablemente son especies valiosas de flora, que no es zona de viviendas, no hay gente allí residiendo, ni guardaparques residiendo, pero continúan los incendios en este parque nacional. Cuarto título. Ayer quedó aprobado ya a través del Senado, ya había sido aprobado en diputados, lo que es la reducción de pena de Bolsonaro. Recuerden que el proyecto que se votó lo que establecía es que Bolsonaro había sido condenado por el mismo delito 2 veces. Uno es la alteración del orden constitucional y democrático y el otro un intento de golpe de Estado, que la verdad uno es lo mismo que el otro. Esto le reduce la pena de 27 años prácticamente a 2 años y medio o 3 años y podría ser vetado esto por el presidente Lula. Y el último tema tiene que ver con el presidente de Estudiantes, que ayer volvió a hablar contra la AFA, volvió a hablar contra el título inventado, dijo es mejor ganar una estrella que te la den o que te la regalen. Se cruzó con Ruggeri, estuvo bien el cruce, porque Ruggeri le plantea algo que plantea mucha gente, es, che, el pasillo que hiciste de honor dándole la espalda, lo que hiciste fue insultar a los jugadores. Y Verón le contestó, no, el insulto a los jugadores es haberle regalado un torneo que no existía y lo inventaste para dárselo. El presidente Javier Milei en la misa, ¿no? el streaming carajo, el canal de streaming, en donde básicamente encontrás a los seguidores más fieles y fuertes que tiene el presidente Javier Milei. Estuvo allí, habló sobre el tema de inflación y volvió a reforzar esta idea que siempre plantea, que en agosto la inflación va a ser de 0%. ¿Por qué? Milei está, lo contábamos también un poquito ayer, después de algunas declaraciones de Caputo, porque lo que plantea Javier Milei es que vos manteniendo la emisión cero, pasado 1 año y medio de lo que termina siendo el rezago de la expansión monetaria que tuviste, allí realmente se va a ver el efecto de no haber emitido más. Y eso debería llevar la inflación prácticamente a 0. Esto es lo que ayer volvió a recordar el presidente Javier Milei. Segundo título. Bueno, el equipo técnico del Fondo Monetario, esto también es habitual, empezó a revisar metas y cuentas de la economía del programa económico argentino en función del préstamo que dio el Fondo Monetario. Lo empezó a hacer ya este miércoles, cuando la Argentina ya había anunciado un cambio en la actualización de las bandas de flotación del dólar, algo que por supuesto el Fondo Monetario vio con buenos ojos, como vería con buenos ojos seguramente que se libere del todo la banda, pero ya empezó esta revisión. La Argentina viene cumpliendo, a excepción de las reservas, viene incluso sobrecumpliendo las metas acordadas con el Fondo Monetario. Tercer título. Bueno, recuerden que hoy a las 4 de la tarde y por 3 horas comienza un nuevo paro de controladores aéreos. Ayer fue, diría que bastante caótico todo, porque hubo vuelos cancelados, vuelos reprogramados, y a esto se le va a sumar el paro de hoy. No todos los vuelos terminaron de ser reprogramados de ayer y van a tener las líneas aéreas que volver a reprogramar o cancelar otra serie de vuelos. Siempre hablamos de vuelos domésticos, de vuelos de cabotaje.
El 29 está previsto, si no hay solución antes, está previsto sí un paro absolutamente de todos los vuelos y ahí sí que va a ser todo realmente caótico. Se calcula que entre 11 y 15.000 pasajeros fueron afectados por esta medida, más todas las pérdidas de las líneas aéreas, por supuesto. Ayer hubo una reunión con el gobierno y el sindicato de controladores. El gobierno ahora denuncia al sindicato por poner en riesgo la seguridad operativa, la seguridad operacional de los vuelos. Veremos cómo sigue. Mientras tanto, en el medio de extorsiones, de presiones y de falta de negociación, en el medio están como siempre los pasajeros y las empresas. Cuarto título. Bueno, Estados Unidos ayer informó poco antes del mensaje de Trump un nuevo ataque a una lancha narco en toda la zona de ruta del Pacífico, con 4 fallecidos según lo que detalla Estados Unidos. Información oficial. Hasta ahora fueron 25 los ataques a narcolanchas con, de acuerdo a lo que vas sumando de lo que se informó, 99 personas fallecidas o asesinadas en estos ataques. Y nos cruzamos, Antonio, nos vinimos a Aeroparque, al sector del aeropuerto, para ver cómo está la situación hoy. Recordemos, segunda jornada de paro. En este caso va a ser a contraturno. Ayer fue muy temprano, de 8 de la mañana a 11. Hoy va a ser por la tarde, a partir de las 16 hasta las 19. Ayer cerca de 25.000 pasajeros se vieron afectados por esta medida de fuerza que dejó sin posibilidad de vuelo durante 3 horas. A nivel nacional estamos hablando de vuelos de cabotaje. Hoy va a ser lo mismo, van a ser vuelos de cabotaje y se espera que sean alrededor de 15.000 pasajeros. Esto se va a ir sumando, porque es inevitable, es un poco lo que contábamos ayer, vuelos que van a ser reprogramados, algunos finalmente tuvieron que ser cancelados. Es una estrategia de las empresas tratar de reprogramar esos vuelos para que salgan antes del horario del paro o después, pero el efecto dominó es inevitable. Muchos de los que tenían que salir ayer y que se pasaron para hoy, incluso pasajeros que trataron de que se les regrese el dinero porque tal vez no les servía, porque eran viajes que estaban programados por trabajos, que tenían que ser sí o sí en esa fecha, no era un paseo, y otros que lamentablemente sí tenían viajes programados por paseo y que terminan perdiendo noche de hotel, alguna excursión, el día, porque la verdad es que aunque no tengas contratado porque vayas a la casa de un familiar y no tengas una excursión contratada, perdés el día, que también es obviamente una complicación para vos. Hoy está un poco más tranquilo, están saliendo horario los vuelos, pero a tener en cuenta entonces lo que va a pasar a partir de las 16. Ayer hubo una primera reunión para intentar llegar a algo, es un inicio de diálogo, no mucho más que eso, y una denuncia mediante también porque las empresas aseguran que es completamente ilegítimo lo que se está haciendo. Hay que garantizar al 100% la seguridad en los vuelos, y este paro de controladores, lo que dicen las empresas es dejar en descubierto todo lo que tiene que ver con seguridad. Bueno, de hecho se presentan en la justicia del gobierno precisamente denunciando a los controladores o al sindicato por un tema de seguridad operacional. Ahora, viendo el cronograma, agárrate el 23, o sea, agárrate para Navidad, pero la otra semana, con el 27 y el 29, todos los vuelos, ese sí que va a ser caótico, ¿eh? Ahí te complican en serio el fin de año. Es una fecha muy sensible porque fin de año es cuando la gente, y más el 23, el 29, la gente que planea pasar las fiestas afuera porque va de visita a algún familiar, o algunos que ya arrancan vacaciones, sobre todo los que están más cerca de fin de año, que ya con ese viaje se quedan de vacaciones. Es una fecha muy sensible, sin duda. Bueno, la idea es tratar de, a través de estas negociaciones, llegar a esa fecha con algún tipo de arreglo. Veremos si se ponen de acuerdo, pero la verdad es que este arrastre que se viene haciendo en las reprogramaciones tiene una consecuencia enorme, tanto para las empresas como para el pasajero. Sí, es que llega un momento que no lo vas a poder, no lo vas a poder manejar ya, porque por eso la otra semana, más allá del 23, la que es previa a Año Nuevo, con 2 días, sí, y 2 días te diría 2 días de récord de vuelos, ¿eh? Ahí no puedes reprogramar nada, no te dan los tiempos. Y ahí sí que le complicas, ahí todos los días le complicas la vida, pero ahí generas un daño enorme en esas fechas. ¿Qué práctica sí, te diría esta que ayer, con el tema de la reprogramación,
Sí, perdón, decime. No, dale. No, con el tema de la reprogramación me parece que al ser la primera jornada de paro, un poco las empresas pudieron acomodar la situación, no tuvimos grandes conflictos en lo que es el hall central, pudieron despachar bien los equipajes y el retraso de tal vez 3 horas no puso de mal humor al pasajero. Ahora, esto inevitablemente sí va a terminar siendo un caos. Ahora empieza acumulativo. Ahí va a haber otro tipo de problema, claro. Sí, Qué cosa que tienen que empezar a cambiar los sindicatos, ¿no? Porque un reclamo que es justo lo terminás arruinando por una política extorsiva que daña a quien no tiene nada que ver con el reclamo. Porque la verdad, ni las empresas ni el pasajero tienen nada que ver. Esperemos que de acá, no creo que hoy resuelvan nada, pero por lo pronto que ya los paros que están previstos para la semana que viene y la otra se terminan, ¿no? Estás haciendo un daño enorme a mucha gente, a miles de pasajeros en una época central. Entonces, terminémosla con la extorsión, negocien lo que tienen que negociar, gobierno, negocien como tienen que negociar, porque también hay responsabilidad del gobierno para que esto se termine, y dejen de molestar a la gente y dejen de perjudicar a la gente y a las empresas. Mercedes, muchas gracias. Hasta luego. Día complejo para el tránsito a partir de la marcha que va a estar convocando la CGT a Plaza de Mayo con adherencia de un montón de sectores que vamos a estar repasando. Tenemos el corte para escuchar la convocatoria de la Central Obrera a esta movilización y después vamos a ver el mapa también. El próximo 18 de diciembre a las 15 horas a Plaza de Mayo haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. Muchas gracias. Ahí tenemos la palabra de Jorge Sola de la CGT en los últimos días convocando para las 3 de la tarde. En sí empiezan a movilizarse a partir de las 13. Entre las 3 y las 4 va a ser el momento en el que se aglutinen la mayoría de los sectores allí en la zona de Plaza de Mayo. Se habla de que el discurso o lo que tiene que ver con el texto que se va a leer sea o se comunique entre 4:30 y 5 de la tarde. Pero acá tenemos un poquito el mapa para repasar. Lo que contábamos antes, ¿no? Acá tenemos uno por uno los diferentes sectores que van a estar movilizando. Recordemos que va a estar AT, van a estar las 2 CTA, va a estar la CGT, va a estar el kirchnerismo con Axel Kicillof, con la Cámpora, con las organizaciones sociales también. Pero habitualmente ahí vemos en el número 12, por ejemplo, entrando AT por la zona de Diagonal Norte. Es una zona por la que habitualmente entra también la Cámpora. Estemos atentos ahí en la zona que termina en la parte de Catedral y Plaza de Mayo. Después, por la Diagonal Sur, habitualmente ingresan los gremios de la CGT. Por ejemplo, ahí vemos algunos, el Gremio de Obra Sanitaria, UPCN y otros también como la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte. La izquierda suele entrar habitualmente y se suele posicionar siempre cerca de la parte de la Plaza de Mayo, la parte central. Ingresa por Avenida de Mayo directamente, zona por la que también está o se espera que pueda ingresar o cercano ahí el Movimiento de Derecho al Futuro de Axel Kicillof, la UTEP también, una de las organizaciones sociales principales que tiene como referentes, entre otros, a Juan Grabois, por ejemplo, va a estar ingresando también cercano a Plaza de Mayo, así que todos van a terminar confluyendo allí en la zona de Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, pero todo este triángulo entre Plaza de Mayo, el Obelisco y las 2 diagonales va a estar colapsado, también gran parte del microcentro y los accesos hacia allí, así que con precaución y eviten la zona durante toda la tarde a partir de la 1 y hasta que se desconcentren después de las 6, 7 de la tarde.